Prepárate porque estás a punto de embarcarte en un viaje que podría marcar el destino de la humanidad. El mundo respira hondo como antes de una tormenta que nadie sabe si llegará, pero que todos sienten en la piel. Los titulares cambian de tono, los observatorios extienden sus turnos nocturnos y las ciudades, sin darse cuenta, reducen el murmullo. En el centro de todo, late un nombre que suena a contraseña prohibida. 3 y Atlas. Para algunos es un cometa interestelar más, un visitante de paso. Para otros, es el primer latido de una máquina silenciosa que no entiende de piedad. Y en medio estamos nosotros, tratando de discernir si el rugido que escuchamos a lo lejos es el viento del vacío o la respiración de algo que nos mira. La historia comenzó meses atrás, cuando un puñado de datos interrumpió la rutina de telescopios que llevan décadas vigilando el cielo. De inmediato, la comunidad científica se dividió. Quienes han visto pasar 1000 rocas juraron que aquello era otra roca. Quienes han pasado una vida sospechando que no estamos solos, vieron una sombra con propósito detrás del brillo. Lo cierto es que 3 y Atlas no pidió permiso para entrar. Cruzó la frontera del sistema solar como un viajero que ya conoce el camino. En el planeta, la reacción fue desigual. Hubo bromas, hubo pánico, hubo negación. Los divulgadores se debatieron entre la prudencia y el vértigo. Los conspiradores hicieron lo suyo, pero incluso para ellos esto era demasiado elegante, demasiado poco humano. Porque 3 y Atlas no actúa como actuamos nosotros. No transmite, no amenaza, no posa para las cámaras. Se limita a moverse. Y a veces en el universo, moverse es hablar más alto que cualquier discurso. Este capítulo no pretende convencerte de nada sino fijar el punto de partida. Un objeto que podría ser natural o artificial, una trayectoria que algunos consideran sospechosa y un calendario que, si coincidiera con intenciones, pondría la fecha de nuestra prueba. Lo que sigue es una investigación con 2 brújulas, la razón y el miedo. La razón, para atar cabos entre observaciones, modelos orbitales y física elemental. El miedo, para no olvidar que hay preguntas que no admiten demora. Imagina por un momento que 3 y Atlas fuese efectivamente un instrumento. No un monstruo de metal y fuego como en el cine, sino algo más frío y más inteligente. Un mensajero de vela silenciosa, programado para aprovechar la gravedad como un ladrón aprovecha la noche. Imagina que su aparente indiferencia fuese en realidad cálculo. Que su paso cercano a ciertos planetas no fuese casualidad, sino toma de medidas. No afirmamos nada todavía, solo admitimos la hipótesis para poder examinarla sin parpadear. A partir de aquí, desmenuzaremos el corazón del enigma. Explicaremos por qué la simple pregunta de un físico en un almuerzo de posguerra todavía retumba hoy. Ilustraremos la idea del bosque donde nadie canta, porque cantar es morir. Observaremos la coreografía de 3 y Atlas alrededor del Sol y contemplaremos la posibilidad más incómoda, que una mente ajena esté ensayando un movimiento final. Si al terminar este viaje decides que solo era un cometa, habremos ganado claridad. Si decides que podría no serlo, habremos ganado tiempo. Y en tiempos como estos, el tiempo es la única riqueza que no admite derroche. En pleno verano de 1950, el calor seco del desierto de Nuevo México envolvía las instalaciones del laboratorio de Los Álamos. Allí, entre paredes que habían sido testigo de uno de los proyectos más devastadores de la historia, la creación de la bomba atómica, un grupo de físicos de renombre conversaba durante una pausa. Fermi se quedó mirando a la nada, como si una ecuación invisible se dibujara en el aire. Entonces, sin previo aviso, soltó una pregunta que atravesó la mesa como un rayo. ¿Dónde están todos? La Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas. Una fracción enorme de ellas debe tener planetas en la zona habitable. Muchos de esos planetas, con el tiempo suficiente, podrían haber desarrollado vida. Y de esos mundos vivos, un número no despreciable podría haber dado origen a seres inteligentes con tecnología avanzada. Si todo esto es cierto, pensó Fermi, la galaxia debería estar rebosante de señales, naves y visitas. Y sin embargo, nada. Ni un mensaje inequívoco, ni un visitante confirmado. Aquella simple pregunta se convirtió en la paradoja de Fermi. Su fuerza reside en que no parte de conjeturas fantasiosas, sino de probabilidades respaldadas por el sentido común y la física elemental.
nos obliga a contemplar escenarios inquietantes, como la posibilidad de que todas las civilizaciones se destruyan a sí mismas antes de poder recorrer las estrellas. O peor aún, que existan depredadores cósmicos que eliminen cualquier voz que se atreva a cantar demasiado alto. En el contexto de nuestra historia, la pregunta de Fermi es más que una curiosidad histórica. Es la antesala para entender por qué el caso de Tres y Atlas provoca escalofríos en ciertos círculos. Si existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que una civilización hostil esté ahí fuera, la ausencia de señales podría ser intencional. Un silencio calculado para ocultar su aproximación. Y si este objeto que hoy atraviesa el sistema solar no fuera un cometa, sino un mensajero disfrazado, entonces su discreción sería parte de la estrategia. Tal vez, después de décadas sin respuesta, la pregunta de Fermi esté a punto de recibir una contestación, y no sea la que queríamos oír. Imagina un bosque infinito, cubierto de niebla, donde cada árbol y cada sombra pueden ocultar un depredador. En ese bosque hay cazadores armados, criaturas frágiles y seres que apenas se atreven a respirar. No hay leyes, no hay pactos, solo una regla. Quien revela su posición está condenado. Este es el núcleo de la teoría del bosque oscuro, una de las interpretaciones más inquietantes de la paradoja de Fermi, y quizás la que mejor se adapta a la sombra que proyecta Tres y Atlas. La idea parte de un supuesto sencillo y brutal. En un universo donde no conocemos las intenciones de las demás civilizaciones, el silencio es la única garantía de supervivencia. Si no sabes si la entidad que escucha tu mensaje es amistosa o hostil, lo más sensato es no emitirlo. Porque en el vacío interestelar, la luz de tu señal viaja mucho más rápido que cualquier nave, y anunciar tu existencia podría equivaler a dibujar una diana sobre tu planeta. Según esta teoría, toda civilización avanzada actúa como un cazador en ese bosque. Observa en silencio, recoge información, pero evita a toda costa ser detectada. En ese contexto, el hecho de que nunca hayamos recibido una señal clara de otra inteligencia no sería casualidad, sino una consecuencia directa de una estrategia de supervivencia universal. Nadie canta, porque cantar es morir. Ahora, introduce en este escenario el caso de Tres y Atlas. Un objeto que, en apariencia, se comporta como un cometa interestelar, pero cuya trayectoria y proximidad a planetas clave del sistema solar despiertan sospechas. Si fuera, hipotéticamente, una nave enviada por una civilización que sigue la lógica del bosque oscuro, su llegada encajaría a la perfección en esta narrativa. La teoría se vuelve más escalofriante cuando consideramos las maniobras orbitales posibles. Si este visitante utilizara el perihelio, el punto más cercano al Sol, para alterar su trayectoria, podría ocultar cualquier cambio detrás del brillo solar, lejos de nuestros telescopios. El bosque oscuro no es solo una metáfora, es una advertencia sobre cómo funciona la supervivencia en entornos donde el más mínimo error puede significar la extinción. Y si el universo es realmente así, la llegada de este objeto no es un simple evento astronómico. Es la apertura de una puerta que tal vez preferiríamos mantener cerrada. El 1 de julio del año 2025, una señal captada por los telescopios de rastreo automático interrumpió la rutina de datos que, hasta ese momento, parecían predecibles y monótonos. Lo que al principio parecía ser otro punto de luz en el fondo oscuro del cielo, pronto reveló una velocidad, una dirección y una trayectoria que lo separaban de cualquier roca común. Su nombre, asignado por los registros oficiales, se pronunció en voz baja en los pasillos de observatorios y conferencias. Tres y Atlas. Era el tercer objeto interestelar detectado por la humanidad en toda su historia, después de Oumuamua en el año 2017 y Dos y Borisov en el año 2019. Pero había una diferencia notable: su tamaño. Las estimaciones iniciales lo situaban en torno a los 20 kilómetros de diámetro, lo que lo convertía en un visitante mucho más grande que sus predecesores. La trayectoria de Tres y Atlas no era aleatoria. Parecía deslizarse casi exactamente sobre el plano de la eclíptica, el mismo en el que giran la Tierra y la mayoría de los planetas. La coincidencia de tantos factores hizo que la voz de un científico en particular resonara más fuerte que el resto: Avi Loeb, del Centro de Astrofísica de Harvard. Su argumento más inquietante giraba en torno a un momento clave: el perihelio, el instante en que el objeto estaría más cerca del Sol y completamente oculto a nuestra vista. No quedaban años para resolver el misterio.
Quedaban meses, quizás semanas. En el vasto océano cósmico, los objetos interestelares son como botellas lanzadas al mar, arrastradas por corrientes invisibles durante millones, incluso miles de millones de años. La mayoría jamás llega a un sistema estelar habitado, y aquellos que lo hacen pasan tan fugazmente que apenas podemos observarlos. La velocidad inicial de TRES y Atlas confirmaba su origen interestelar. No estaba ligado gravitatoriamente al Sol. Su órbita era hiperbólica, lo que significa que no iba a quedarse, a menos que algo o alguien lo obligara. Los datos recopilados mostraban que TRES y Atlas provenía de la dirección aproximada del centro galáctico. Acercarse desde esa dirección dificulta enormemente su detección. Los telescopios deben mirar contra el brillo de fondo de la galaxia, donde las estrellas se apiñan y los contrastes se difuminan. Otra característica que lo diferenciaba de otros objetos era su tamaño. 20 kilómetros de diámetro es mucho para un cuerpo interestelar. A esa escala, el impacto contra la Tierra liberaría energía suficiente para borrar de la historia a la humanidad entera, como lo hizo el asteroide que acabó con los dinosaurios. No hablamos de la clásica nave plateada de la ciencia ficción, sino de algo mucho más inquietante. Un arca silenciosa camuflada como piedra y hielo, capaz de sobrevivir a un viaje de eones. Quienes simpatizan con la hipótesis artificial, en cambio, ven patrones donde otros ven azar. Su paso cercano a varios planetas, su entrada en el plano de la eclíptica y su velocidad cuidadosamente ajustada para no resultar excesivamente sospechosa, hasta ahora. Nos enfrenta al hecho de que vivimos en una ventana temporal ínfima, en la que un visitante del vacío puede decidir si nuestro mundo sigue girando en paz, o si se convierte en un campo de pruebas para algo que ni siquiera podemos imaginar. Uno de esos momentos es el perihelio, el punto más cercano al Sol en una órbita. Allí, la velocidad alcanza su máximo debido a la gravedad solar, y cualquier impulso, por pequeño que sea, puede producir cambios colosales en la trayectoria. Esto significa que, desde nuestro punto de vista, quedará completamente oculto por el resplandor solar en el momento exacto en que podría ejecutar una maniobra. Si este objeto fuera un cometa natural, no habría motivo para sospechar nada inusual. Pero si fuera un artefacto, este instante sería mucho más que una etapa de su viaje. En la hipótesis más sombría, la maniobra sería una overt inversa. En lugar de usar el impulso para alejarse del sistema solar, TRES y Atlas reduciría su velocidad relativa, quedando atrapado en una órbita elíptica que lo acercaría a la Tierra en cuestión de meses. Lo inquietante es que, realizada bajo la cortina luminosa del Sol, esta alteración sería indetectable hasta que el objeto emergiera nuevamente a la vista, quizás demasiado tarde para reaccionar. Los defensores de la explicación natural, sin embargo, advierten que esta alineación con el Sol no es tan improbable como parece, y que la mecánica celeste produce miles de configuraciones similares a lo largo del tiempo. En el fondo, todo se reduce a una incógnita que aún no podemos resolver. Cuando TRES y Atlas reaparezca tras el Sol, ¿seguirá su camino de salida hacia las profundidades interestelares? ¿O habremos despertado en el momento en que su verdadera misión comienza? En cualquier operación militar, ya sea en la Tierra o en las profundidades del espacio, el reconocimiento es la fase silenciosa que decide el éxito o el fracaso de la misión. Un objeto de 20 kilómetros de diámetro, disfrazado de roca y hielo, podría pasar desapercibido como un cometa interestelar, pero en su interior podría albergar sensores, analizadores espectrales, radares de baja potencia y sistemas para estudiar la atmósfera, la geología y, sobre todo, la actividad tecnológica de la Tierra. El itinerario de TRES y Atlas es lo que alimenta esta sospecha. Su trayectoria lo lleva a pasar relativamente cerca de 3 planetas clave: Venus, Marte y Júpiter. En cada sobrevuelo, un artefacto podría desplegar pequeñas sondas, demasiado diminutas para que nuestros telescopios las detecten, que quedarían orbitando o incluso descendiendo sobre estos mundos. El momento más inquietante sería el perihelio, cuando TRES y Atlas estaría oculto tras el Sol. Ese podría ser el instante en que transmitiera toda la información recopilada hacia un punto lejano del espacio. Por supuesto, todo esto es especulación. La explicación más probable sigue siendo que estamos ante un visitante natural, un trozo de roca y hielo que no entiende ni le importa nuestra presencia. Pero si el propósito fuera el reconocimiento, jamás lo admitiría. Y si esta misión ya estuviera en marcha,
Para cuando nos diéramos cuenta de que no se trataba de un cometa, 3I Atlas ya habría terminado de recopilar todo lo que necesitaba saber sobre nosotros. Avi Loeb, astrofísico y director del Instituto de Teoría y Computación de Harvard, es una de esas figuras. Para algunos, es un visionario que se atreve a mirar donde otros no se atreven. Para otros, es un provocador que confunde la especulación con la evidencia. Para Loeb, los detalles orbitales de este objeto no pueden explicarse solo por casualidad. Críticos como Héctor Socas, del Instituto de Astrofísica de Canarias, argumentan que Loeb selecciona los datos a posteriori, buscando patrones solo después de conocer las propiedades del objeto. La tensión no es solo intelectual. También hay un componente de reputación y de cómo la ciencia se comunica al público. Este choque de perspectivas convierte a 3I Atlas no solo en un objeto de estudio astronómico, sino en un campo de batalla para dos formas opuestas de entender la ciencia. La que se mueve despacio, asegurando cada paso, y la que prefiere correr el riesgo de equivocarse antes que no mirar por si acaso. En ciencia los números no mienten, pero sí pueden engañar si se interpretan de forma errónea. Para empezar, consideremos el tamaño. Un cuerpo de aproximadamente 20 kilómetros de diámetro no es habitual entre los objetos interestelares detectados. Luego está la trayectoria, un movimiento retrógrado, casi perfectamente alineado con el plano de la eclíptica. A esto se suma la llegada desde la dirección aproximada del centro galáctico. Este detalle, aparentemente inofensivo, tiene implicaciones técnicas. Dificulta enormemente la detección desde la Tierra. Sin embargo, los escépticos advierten que este razonamiento es engañoso. El debate sobre las probabilidades se entrelaza con el de la amenaza. Lo más inquietante es que ambas posturas reconocen un punto común. Tendremos una respuesta pronto. Podríamos estar presenciando la primera jugada de un juego cósmico que no comenzamos nosotros. El calendario avanza sin piedad. Cada día que pasa nos acerca a un punto marcado en rojo en las mentes de quienes siguen la trayectoria de 3I Atlas. Las predicciones más conservadoras dicen que 3I Atlas pasará de largo, alejándose hacia el vacío interestelar y desapareciendo lentamente de nuestros telescopios. Pero las más inquietantes sugieren un escenario diferente, un cambio sutil en su órbita, ejecutado en el perihelio, que lo dirigiría hacia un sobrevuelo cercano o incluso hacia un impacto calculado. Lo más perturbador es que, en este juego, nosotros somos la presa que no sabe si está siendo cazada. Por otro lado, si todo termina en nada y 3I Atlas resulta ser solo un cometa interestelar, habremos ganado algo igual de valioso: la certeza de que, al menos por ahora, seguimos solos en este rincón del universo. Pero ese alivio durará poco, porque la misma pregunta de Fermi seguirá acechando: ¿dónde están todos? Y si están ahí fuera, ¿cuánto falta para que otro visitante cruce nuestra puerta? Noviembre será la respuesta, sea cual sea. Puede que sea el mes en que el silencio del universo se rompa, o el mes en que confirmemos que el bosque oscuro sigue callado, pero que aún podríamos no estar tan seguros como creemos. Ahora, la decisión es tuya. Seguir como si nada pasara, o mantener la mirada fija en el cielo, consciente de que lo que venga podría cambiar la historia para siempre. Si quieres seguir explorando misterios como este, y no perderte ninguna actualización sobre el caso de 3I Atlas, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Tu voz también forma parte de esta investigación.